El Señor les bendiga grandemente. Temas de los cuales habíamos planteado y tratado como directiva y asamblea. Hoy día, hermanos, vamos a conversar un ratito sobre el rol del Espíritu Santo. Y esperamos en el Señor que obviamente Él nos guíe en esta mañana para aprender más. Estaremos aprendiendo de las cosas del Señor hasta que Él vuelva por su iglesia. Amén. Estamos caminando para parecernos y ir en pos del crecimiento espiritual para irnos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y el rol del Espíritu Santo, hermano, tiene mucha importancia. Amén. Vemos en el libro de los hechos del Espíritu. Amén. Amén. Porque vemos cómo comienza a trabajar. Entonces, a modo de introducción, mis pastores amados, podemos ver que nosotros tenemos dos palabras. Una es Espíritu Santo y en el griego es Pneuma Agion, ¿ya? Amén. Y es el nombre por excelencia, hermanos míos, del Espíritu de Dios. Y en el contexto del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que era poco común ver con claridad la distinción de la persona del Espíritu Santo. Como tampoco podemos ver muy bien lo que es la distinción del Padre y del Hijo. Sin embargo, hermano, hay una multitud de indicios y vestigios que a la luz del Nuevo Testamento aparecen como claras alusiones al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Y es, entre otras cosas, en el Antiguo Testamento como el soplo creativo de Dios. ¿Ah? Y que sale a dar vida o a crear todas las cosas de la nada. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis 1:2 y Salmo 33:6. ¿Ah? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová también era percibido, hermano amado, como una fuerza divina. Amén. Que venía sobre las personas para transformar las personalidades humanas y las hacía capaces de gestos excepcionales, hermanos míos, al servicio del pueblo de Israel. Amén. ¿Eh? Y la misma fuerza física que nosotros podemos ver ahí en Sansón se llama, hermano, la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Eh? En cuanto Él unió al pueblo, eso lo podemos ver en Jueces 13:25, 14:6 y 15:14. Y sobre todo, hermano, también podemos ver a través del Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo actuaba sobre los profetas. Venía una inspiración profética, recibida individual o colectivamente. Vemos ejemplos también en el Antiguo Testamento. Podía ser de modo transitorio o de modo permanente, y eso lo podemos ver en Primera de Samuel, en varios capítulos del libro de Samuel. En tercer lugar, hermano, el Espíritu de Jehová se muestra como un soplo de santidad en el Antiguo Testamento. Y sus efectos en esa época, y bueno, hoy también lo vemos, pero ya algo siendo permanente, son firmeza, buena voluntad, arrepentimiento y humildad. Sumisión también a la voluntad de Dios. También podíamos ver en muchos de los personajes bíblicos rectitud, justicia, sabiduría. Sin embargo, hermano, también en el Antiguo Testamento los rebeldes que no tienen en cuenta ese espíritu acumulan pecados sobre ellos y contristan al Espíritu Santo de Dios. Salmo 51, famoso salmo de arrepentimiento ahí, muy hermoso. ¿Ah? Salmo 30, Isaías 30. Y finalmente el Espíritu de Jehová se presenta como un fenómeno esencialmente mesiánico. Los poemas podemos ver como del siervo el siervo de Jehová se atribuyen al Espíritu Santo, que era considerado siempre como propio y tal de Dios. Al Mesías, en términos personales, individuales, y es decir, todo el Espíritu reposa sobre el Mesías. El Espíritu le da al Mesías una función profética, y de, hermano amado, de proclamar el derecho y traer la justicia y la liberación. Isaías 11, versículo 2.
Y en el Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo siempre en relación con Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, siempre está ligado a Jesús. Porque el Espíritu Santo, hermano, ha sido derramado sobre Jesús. Por eso Jesús es el hombre del Espíritu. ¿Ah? El carismático por excelencia en el Nuevo Testamento. Toda la obra de Cristo, hermano, es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es llevado, podemos ver, al desierto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Marcos 1:12, al versículo 13, Mateo 4. También podemos ver que es ungido por él en el bautismo, Hechos 10:38. Capacitado para realizar milagros, ayudando, hermano, en la lucha contra el mal, e inspirado para la obra evangelizadora. Lucas 4, del versículo 14 al 15. Cuando llega la hora de que el Señor va a ser glorificado, Jesús promete algo. Jesús nos promete algo a nosotros también. Amén. Y es la venida de su Espíritu Santo. Amén. Nunca más estaréis solos. Amén. Yo estaré con ustedes a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que mora hoy en nosotros. Amén. Amén. Hermano, ya que en su muerte, en la muerte de Jesús, en su resurrección, el cumplimiento de la promesa se cumple, aquella promesa que fue hecha a los padres. Juan 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, hay mucha evidencia de esta promesa que hoy está en nosotros. Amén. El Espíritu de verdad, hermano, será dado por el Padre en virtud de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Será enviado por el Padre ¿en nombre de quién? En nombre de su Hijo, en nombre de Jesús. Jesús, hermano, lo enviará, hermano, de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo, hermano, vendrá. Y aquí quiero que nos centremos en dos de muchos roles que tiene el Espíritu Santo, pero creo que hoy día podríamos ver estos dos, en honor al tiempo, obviamente, para que no nos extendamos mucho, porque podríamos estar todo el día hablando de lo que hace el Espíritu Santo hoy día en nosotros. Amén. Y hoy día, hermanos, vamos a hablar de que Él, el Espíritu Santo, regenera. O sea, da vida nueva. Y estará con los discípulos para siempre. Permanecerá con ellos hasta el fin del mundo, hermano. Enseñará, ahí hay otro rol que nos trae el Espíritu Santo. Él recordará todo lo que Cristo ha dicho y también dará testimonio de Cristo. Conducirá a la verdad completa, no a la verdad parcial, que hoy el mundo cree que es verdad. No, nosotros tenemos, hermano, en la Escritura la verdad completa. Amén. 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 Y este también glorificará a Cristo para que Cristo glorifique al Padre. Amén. Eso está en Juan 14, capítulo 16 también. Y esto me da paso a mi primer encabezado, la regeneración o el nuevo nacimiento. Regeneración, hermano, en griego es palinginesia, que significa renacimiento o regeneración. Y en el Nuevo Testamento, hermano, palinginesia o esa palabra regeneración o renacimiento solo se encuentra dos veces. En Mateo 19:28, donde dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración. También lo encontramos en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia, porque nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. En el primer caso, hermano, esto se emplea en un contexto escatológico, allá, lo que vendrá. Y en la segunda, en Tito 3:5, habla y se refiere a la renovación de la persona. Hoy, ahora. Entonces, hermano, por el concepto bíblico de regeneración, no se agota el vocablo de palinginesia en el griego,
sino que puede encontrarse en muchas otras figuras. Recuerden que también el hebreo como el griego también podemos sacar muchas aristas de una sola palabra. Amén. Amén. Entonces hay muchas otras figuras de esa palabra, símbolo y metáforas como la expresada en el verbo genao o su compuesto anagenao, que significa concebir, engendrar de nuevo, y eso lo podemos ver en Juan 1:13, que dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí también encontramos otro derivado de esa, o una figura, metáfora de esa palabra. Amén. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También podemos encontrar otra derivación que podría ser nueva creación. De 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí también vemos esa figura de regeneración. También podemos encontrarlo como el nuevo hombre. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad a la verdad. También podemos encontrar la palabra vivificar. Efesios 2, Colosenses 2:13, dice así: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él dio vida juntamente con Él. Ahí está, somos vivificados y perdonándonos todos los pecados. También podemos encontrar otra palabra que significa renacer. Primera de Pedro 1:3. También podemos ver que sepultados o plantados en la muerte y resurrección de Cristo. Eso lo podemos encontrar en Romanos 6:3 al 5. Dice: porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. También podemos encontrar otra más: donación de vida. Efesios 2:5, aún estando vosotros muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, pastores, la regeneración tiene de principio a fin, hermano amado, una dimensión cristológica. La nueva vida que se regenera, la nueva vida o la creación que se alienta, el nuevo ser que alumbra, no es otro que Cristo, el segundo Adán, cabeza de la nueva humanidad. Por eso, hermano, la regeneración de la persona obedece a un propósito divino. ¿De qué? De adoptar hijos en el Hijo, hechos conformes a la imagen de ¿quién? De Jesucristo, Romanos 8:29. Creados en Cristo, Efesios 2:10. De su vida y de su espíritu, de su muerte y de su resurrección. Hasta llegar a ser ¿qué? Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Cristo mismo, hermano, pasa a morar en el creyente por medio de su Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Y 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, esto describe el proceso como una deificación o participación en la naturaleza divina. Supone pues un cambio de naturaleza en nosotros, en el orden moral y espiritual. Amén. Que comunica, hermano, la vida nueva. Alguien que continúa en sus pecados no puede decir que ha sido regenerado o ha nacido de nuevo. Amén. Hay un cambio de mente. Hay un cambio de actitud, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de vocablo, hay un cambio como procedemos en nuestra vida. Entonces, hermano, si por justificación nosotros
entendemos el cambio de estado del hombre ante Dios al ser declarados justos, la regeneración, hermano, conlleva una transformación interna y no a medias. Así Es total. Así es. Por eso es una auténtica nueva creación. Amén. En cuanto tal, no podemos ser otra cosa, hermano, que obra del Dios vivo. Y eso lo encontramos, hermano, en Juan, Romanos, 2 Corintios, Efesios, Tito, Santiago, Primera de Pedro. Y esa, hermano, eso se produce, hermano, en nosotros una nueva vida en virtud de la cual el hombre vivificado con Cristo participa de la vida de resurrección y puede ser llamado una nueva criatura. Amén. Así es. Creada en Cristo Jesús. Efesios dice, ¿para qué? Para buenas obras. Exacto. Efesios 2:10. Esta obra divina, hermano, es descrita como resultado de dos agentes. Miren, el Espíritu, Juan 3:5-6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Ese es el primer agente. Y el segundo, ¿cuál es? La palabra. La palabra. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Santiago 1:18, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, por la palabra se entiende la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, hermano, la predicación del Evangelio, sin la cual es imposible tener la fe que justifica, hermano. Eso lo encontramos en Romanos, 1 Corintios. Y esta sería, hermano, el agente, la palabra sería el agente externo, amén, pasivo, mientras que el Espíritu es el agente interno que da nueva vida, que está siempre actuando en nosotros. El hombre natural, hermano, está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Este es incapaz de percibir las cosas del Espíritu, hermano, de Dios. Ni siquiera, hermano, su propia condición de alienado, o sea, de separado de Dios. 1 Corintios 2:14. Y esto me da paso a mi segundo encabezado. El poder, el Espíritu Santo, hermano, también, que es su segundo rol, convence de pecado al mundo. Es el Espíritu, hermano, el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16. Impulsando, hermano, el renacimiento que procede de Dios, por lo que el creyente, hermano, es descrito como nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Entonces, hermano, para seguir en la línea del tema del capítulo anterior, la regeneración está estrechamente vinculada con los conceptos complementarios de justificación, filiación divina, santificación como parte de la obra redentora de Jesús. Entonces, la justificación, hermano, cambia la situación del hombre ante Dios. Este es declarado justo y no es más considerado como pecador. Y es adoptado en la familia divina de Dios. Entonces la regeneración también transforma al viejo hombre para adecuarlo a su nuevo estado de hijo adoptivo de Dios. Amén. Cuya vida debe reflejar la del hijo por excelencia. El regalo de esa vida nueva, hecha posible por la regeneración del Espíritu, es solo el comienzo, hermanos, de un camino de seguimiento y perfección en Cristo. Amén. Porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Ni siquiera santificarnos por nuestra propia cuenta. Eso está en Romanos 6:11. La palabra, hermano, convicción, es una traducción de la palabra griega elenco, que significa convencer a alguien de la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra, el Evangelio. Cristo es la verdad. Entonces, también significa reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. El Espíritu Santo, hermano, por lo tanto, actúa como un fiscal
que pone el mal en nosotros, nos denuncia como pecadores y nos convence al mismo tiempo de que necesitamos a un único y suficiente Salvador. Amén. Eso es convicción de pecado. Y eso viene a través del Espíritu Santo. Tener la convicción es sentir repugnancia total del pecado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esto sucede cuando hemos visto la belleza de Dios, su pureza y su santidad. Y cuando reconocemos que el pecado, hermano, no puede habitar en medio de él. Salmo 5:4. Cuando Isaías, hermano, estuvo en la presencia de Dios, inmediatamente fue abrumado por su maldad. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Hermanos y pastores, tenemos la convicción. O sea, tener la convicción es experimentar un espanto total del pecado. Nos abruma. Cuando pecamos, nos debiera abrumar, conmover. Hemos faltado a la ley de Dios. Salmo 51. Así debiéramos movernos nosotros en ese sentido, porque tenemos al Espíritu, convence al mundo de pecado y a nosotros cuando también hemos pecado. ¿Cómo pues haría yo? Nuestra actitud, hermano, hacia el pecado llega a ser como la de José. ¿Qué hizo? Huyó de la tentación. Aunque fue asido por la mujer con fuerza, él huyó. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Preguntas que en el momento de nosotros querer pecar, debieran venir a nuestra mente. Por eso es fundamental que la iglesia de Dios y nosotros como pastores, la palabra esté en nuestras mentes. Amén. 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 Recuerden que así como es el pastor, es su iglesia. Porque ellos se quieren ver reflejados en su palabra. Y Dios nos ayude. Génesis 39:9 lo dice. Somos convencidos cuando somos conscientes de que tanto deshonramos a Dios con nuestro pecado, hermanos, como cuando David fue convencido por el Espíritu Santo, él clamó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. David, hermano, vio su pecado primordialmente como una afrenta a un Dios totalmente santo. Somos convencidos cuando somos profundamente conscientes, hermanos, de la ira que expone o que se expone a nuestras almas. Romanos 1:18, Romanos 2:5. Cuando el carcelero, hermano, de Filipo cayó a los pies de los apóstoles y gritó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tuvo convicción de pecado. Él estaba bajo la convicción en Hechos 16:30. Él estaba seguro de que sin un Salvador moriría, hermano amado. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, Él representa el justo juicio de Dios. Nos está enjuiciando y dándonos a entender que necesitamos a ese Salvador para que el pecado sea quitado de nosotros y sea echado a lo más profundo del mar. No hay ninguna apelación a este veredicto. Solo el Espíritu Santo no solo convence a la gente de pecado, sino que también les trae el arrepentimiento. Convence, arrepentimiento. Alguien no puede venir aquí arrepentido si no ha sido convencido por el Espíritu Santo, porque esa persona lo más probable es que saliendo de esa puerta sin ser convencido va a volver a hacer lo mismo de lo cual venía arrepentido primero. Entonces, hermano, el Espíritu Santo viene en ese sentido, que es otra función, pero que no la vamos a ver, a iluminar nuestra relación con Dios. Amén. El poder de convicción del Espíritu Santo, hermano, abre nuestros ojos a nuestro pecado y abre nuestros corazones para recibir su inmensa gracia y el perdón de nuestros pecados. Efesios 2:8. Alabamos por eso al Señor por la convicción del pecado. Sin ella, hermanos, no puede haber salvación. Nadie se salva excepto por la obra de convicción, recuerden, y de regeneración. Ambas van de la mano del Espíritu, hermano, cuando éste obra en el corazón del ser humano.
La Biblia enseña que todas las personas por naturaleza se rebelan contra Dios y son enemigos de Jesucristo. Están muertas en delitos y pecados. Efesios 2:1. Pero Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Parte de este traer a Jesús, hermano, es la convicción de pecado. El Señor les bendiga. Hasta aquí el tema de hoy. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros hoy en personas mismas, Señor, podemos vivir esta promesa que tú nos diste a través del Espíritu Santo. Te honramos y te glorificamos. Te damos gracias porque hemos sido ya regenerados, Padre mío, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y te damos gracias porque nos has dado tu Espíritu. Sigue a nosotros, Señor, como pueblo tuyo, como siervos del Dios viviente, a servirte, Señor, convencidos, Padre mío, de que debemos honrarte y glorificarte a ti en todo tiempo. Gracias, Señor, por esto. Gracias por este tema, Señor, del cual también yo me alimento, yo también aprendo. Y bendiga a mis pastores y hermanos que han podido escuchar este tema. Y la gloria sea toda para ti y la honra, Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por eso tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.